amigos y seguidores del canal, bienvenidos de nuevo a este vuestro canal JD Pescador, y en este nuevo vídeo que os presento hoy vamos a ver cómo debemos de limpiar, lubricar y engrasar un carrete, porque ya sabéis que si tenemos la mala fortuna de que nuestro material se va al agua, lógicamente se ensucia de sal y se llena de porquería. Una caña es fácil de limpiar porque solamente hay que pasarle un trapo húmedo y después darle con un poco de vaselina spray en las anillas y ya queda muy limpia. Pero con un carrete sucede justamente lo contrario, porque el carrete tiene muchos rincones y esos rincones se llenan de sal y hay que saber limpiarlos, engrasarlo y lubricarlo. Así que vamos a ver un vídeo de cómo se hace. Cuando salimos a pescar nos encontramos que podemos tener posibles situaciones de caída del material en el agua salada. Cuando vayamos con el kayak puede dar la casualidad de que tengamos la mala fortuna de que el kayak se nos vuelque, que se nos caiga la caña al agua, o incluso cuando vayamos a lanzar tengamos un mal tropiezo y caigamos directamente al agua. En esa situación nos encontramos que nuestro material puede ser que se deteriore debido al haberse caído a la orilla del mar, haberse caído, haberse llenado de tierra. Incluso si tenemos la posibilidad de poder recuperarlo, pues nos encontramos que siempre habrá que secarlo bien. Una vez que lleguemos a casa, pues lo único que tenemos que hacer con el carrete es meterlo en la ducha con agua tibia, darle una buena pasada de agua, dándole por todos los rincones, por todos lados, pero eso sí, nunca hacerlo con la ducha en modo presión, porque si lo hacemos en modo presión, si queda al resto de sal por alguna abertura, por alguna grieta, la presión puede empujar ese grano de sal y meterlo directamente en el mecanismo. Después cogeremos una toalla limpia, lo secaremos perfectamente por todos los sitios, conseguiremos encontrar todos los recovecos del carrete, quitaremos la bobina y una vez quitada la bobina también secaremos el eje principal por dentro, el brazo de recuperación, la manivela, las patas, todo debemos de secarlo bien. Al igual que una vez que está terminado, aunque la bobina la hayamos pasado por el agua, lo más conveniente es meterlas en un barreño con agua dulce y mantenerlas un mínimo de entre 24 y 48 horas, con el único fin de que el agua dulce penetre por entre medio de las rendijas del sedal y lo limpie por completo. Bien, pues como hemos tenido mala suerte que nuestro carrete se ha caído al agua del mar, lo primero que ya hemos hecho ha sido darle un enjuague con agua tibia en la ducha para quitarle todo tipo de sal, y ahora vamos a proceder a lubricarlo y engrasarlo. Para ello, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es quitar la bobina. Vamos a quitar el freno junto a la bobina, la dejaremos aparte. Y una vez hecho eso, vamos a quitar lo que es la manivela. Para ello es muy fácil y muy sencillo, simplemente habrá que quitar el tornillo que la sujeta, tornillo por detrás que lleva un tapón, el cual lleva un tornillo, como ahora veréis, y esto ahora mismo es lo más sencillo que hay, puesto que simplemente desenroscarlo, ahí lo tenéis, lo vamos a colocar dentro de una caja para que no se pierda. Vamos a sacar también la manivela, vamos a dejar aparte, y ahora vamos a proceder a quitarle lo que sería el brazo de recuperación. En primer lugar, vamos a quitar la estrella, que es la que hace que tenga la carraca. Vamos a quitar el tornillo del brazo de recuperación y también le vamos a quitar por medio de una llave esta rosca que llevo aquí, pero tened en cuenta que esta tuerca va al revés de lo normal. Si así se aprieta, así se afloja. O sea, si lo damos al contrario, o sea, hacia la izquierda, como si dijéramos para aflojar, lo que estamos haciendo es apretarla. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es darle hacia la derecha. ¿Veis? Ya se está aflojando. Vamos hacia la derecha, justamente al contrario de cómo van todas las roscas. Si las roscas de cualquier tuerca se sacan hacia la izquierda, esta en este caso saca hacia la derecha.
Una vez que lo tenemos fuera, la sacamos, volvemos a echarla ahí. Pero antes de nada, lo que sí tenemos que hacer es a ir apuntando todo lo que hacemos. Como en este caso no podemos apuntarlo, lo mejor sería hacerle una fotografía con tu propio móvil. Le haces una foto para saber dónde va cada cosa. Ya hemos hecho la primera. Ahora nos encontramos con el cuerpo del carrete, que es este que tenemos aquí, y vamos a proceder a abrirlo. En este caso, sacarle lo que es la carcasa. Simplemente hay que aflojarlo por aquí y también por aquí. Ahí está, voy aflojando. Ahí, concretamente, ¿veis? Qué fácil y qué sencillo. La parte de abajo también, puesto que lleva 4 tornillos. Bien, pues ya están aflojados los tornillos, ya lo hemos quitado. Vamos a colocar aquí porque resulta que los tornillos de arriba no son igual que los de abajo, sino que nos encontramos que los de arriba son más pequeños que los de abajo. Por lo tanto, volvemos a hacer una fotografía para que sepamos cuál es uno y cuáles son otros. Hacemos una foto. Ahí está. La foto ya está hecha. Y ya la próxima vez que necesitemos volver a montarlo, ya mirando la foto sabremos cuáles son los de arriba y cuáles son los de abajo. Ahora le quitamos la parte de la carcasa. Hay que quitarlo poco a poco con un destornillador, intentando no rayar el contenido. Aquí está. Quitamos la parte de abajo, quitamos la carcasa y ahora la abrimos. Abrimos la carcasa y nos encontramos con el mecanismo. Y cogemos un simple bastoncillo y le vamos limpiando todo lo que es la zona que pueda tener grasa muy ya desgastada. La zona de abajo, ¿lo veis? Dentro del piñón, los piñones, la corona, dentro lleva todo. Y si os fijáis, si giramos, sube y baja, lo veis, sobre un eje sin fin. Lo único que tenemos que hacer es limpiarlo bien para ahora ir engrasando todo el eje, todo lo que es el eje y los demás sitios. Grasa. Para grasa vamos a utilizar una grasa especial para carretes, que en este caso es de la marca Mitchell. Y vamos a ir echándole al tiempo, ¿lo veis? Vamos a ir echándole aquí al tiempo que vamos girando el para que vaya cogiendo la grasa. Voy echándole grasa a lo que es en este caso los engranajes, porque los rodamientos lo que vamos a hacer va a ser echarle, ahí está, ya está todo el engranaje echado y ahora vamos a echar también a los bordes de la corona. Ahí un poco, cogemos el filo y estamos echándole ahí exactamente, de forma que al ir moviendo el eje, se vaya él solo metiendo la grasa por todas las circunstancias de... Ahí está, vamos a echar un poco más de ahí. Ya te digo, la grasa debe de ir siempre en los engranajes, no en los rodamientos. Ya veis que ahora sí sube y baja perfectamente y ahora le pondremos el cojinete. Y al cojinete, una vez que está bien puesto, sí le vamos a echar un poco de aceite. Es conveniente echarle un poco de aceite, no mucho, para que el cojinete ande perfectamente, se mueva perfectamente y ya lo tenemos. Repito que si vemos un exceso de sal o vemos exceso de grasa negra, lo que tenemos que hacer es precisamente limpiarlo para evitar la corrosión. Una vez que ya está todo hecho eso, volvemos de nuevo a ponerle la carcasa. Pues ahora vamos a proceder a cerrar lo que es el carrete, igual que hemos hecho antes. Este carrete es muy sencillo de cerrar, no necesita mucha complicidad, por así decirlo,
porque repito que no es por ejemplo como en otros nos encontramos que es mucho más difícil de hacer, de ahí las fotografías de antes. Tenemos que recordarnos que los largos iban en la parte de abajo y los cortos iban en la parte de arriba. Los tornillos cortos en la parte de arriba y los tornillos cortos en la parte, o sea, los cortos en la parte de arriba y los tornillos largos en la parte de abajo. Ahora, una vez que ya hayamos cerrado, vamos a proceder a cerrarlo de nuevo con el destornillador. A la hora de cerrarlo, tener en cuenta que hay que hacerlo forma de X para que se cierre completamente. Una vez que ya lo tenemos cerrado completamente, lo que sí tenéis que tener en cuenta es que no debéis de forzar las cabezas de los tornillos ni hacer esto cada 3x2. Simplemente hay que hacerlo, pues, por ejemplo, una vez por temporada, porque si tenemos la mala suerte de pasar los tornillos, o en este caso romper las cabezas, nos va a ser luego muy difícil volver a abrirlo y volver a engrasarlo. Yo solo nos restaría engrasar lo que es, a ver si le queda un poco de grasa, sí, por aquí ya va saliendo, engrasar el eje, que es el que sube y baja, que este sí debe de estar bien engrasado. Vamos a engrasarlo bien con bastante grasa. Esta grasa es especial precisamente para los carretes. Y ahora vamos a proceder a ponerle la manivela, pero sin llegar a colocarla del todo, simplemente para ver si efectivamente veis cómo sube y baja el S, y ahora con el propio dedo vamos bajando la grasa con el fin de que se distribuya bien por todo el eje. Sé perfectamente cómo se va distribuyendo por todo el eje. No es necesario el tener que desarmar lo que es esta pieza, porque si desarmamos esta pieza, luego nos va a costar mucho más trabajo el volver a meterla, porque lleva ya piezas mucho más complicadas. Por lo tanto, es muy difícil que por ahí le entre suciedad a eso, y así que es preferible no hacerlo. Ahora vamos a poner el brazo de recuperación, y de nuevo le vamos a colocar la tuerca. En este caso, repito que la tuerca enrosca hacia la izquierda, no mucho, simplemente dándole un pequeño apretón y se queda perfecto. Ahora cogemos las pinzas, cogeremos el tornillo que tenemos aquí y lo ponemos aquí, y con las mismas lo apretamos para evitar precisamente que se pueda aflojar lo que es la tuerca del brazo de recuperación. Tenemos aquí el brazo de recuperación, lo veis, va perfectamente, no hace chispa de ruido, ni tiene ningún tipo de rozamiento ni nada. Ahora le pondremos la estrella, que es la encargada de la carraca. Esta es su posición, ya ha llegado hasta el final, lo veis, hasta el final, y le pondremos también la arandela de plástico, las pequeñas arandelas que lleva, que son, repito, las encargadas de que la bobina o sea, que el hilo se enrolle directamente en su posición. Lógicamente lo veis, bajando a tope, ya está puesto a tope. Una vez hecho eso, ya solo nos resta volver a ponerle el tornillo que sujeta a la manivela, y ahora procederemos a lubricar todo lo que son las partes movibles de este, como puede ser el guía hilo, como puede ser el muelle del picado y demás. Pues una vez que ya lo tenemos montado, y antes de proceder a ponerle la bobina, lo que vamos a hacer va a ser lubricar el guía hilos. El guía hilo lleva aquí un tornillo, el cual lo sacamos el tornillo, y sin tener la mala fortuna de que se nos caiga el cojinete del guía hilo, lo único que hacemos es echarle un pelín de aceite, lo mismo por fuera que por dentro, con el fin de que se quede bien lubricado. Y antes de que se nos pueda salir otra vez, que repito que es un tanto delicado, volvemos a cerrarlo. Ahí está. Dejamos lo que es el guía hilo. Lo
apretamos con fuerza para que ahí lo funcione perfectamente. Y ahora aquí tenemos el muelle de recuperación del pick-out. Ya veis el pick-out como es. Vamos, cerramos, abrimos, cerramos, pues para evitar que este muelle se nos pueda también oxidar o quedar enganchado. Lo que hacemos es que aflojamos un poco este tornillo que lleva aquí y a través de la raja que ha quedado, a través de esto es donde le echamos el aceite. Repito que no es conveniente el echarle, o sea, el abrirlo del todo, porque lleva un muelle que muchas veces es muy difícil volver a ponerlo si se sale. Volvemos a cerrarlo con fuerza y ya lo tenemos bien lubricado. Lo único que hacemos es secar todo el aceite sobrante, porque ya sabéis que el aceite tiende a irse, a salirse de su sitio, y aquí hacemos 3/4 de lo mismo. Volvemos a aflojar este tornillo, de nuevo vuelve a abrirse, lo veis, y de nuevo volvemos a echar el aceite de la máquina de coser. Va muy bien, perfecto, fácil, económico, lo encontráis en cualquier bazar chino. Volvemos a cerrar de nuevo, ahí está, sin necesidad de apretar mucho, simplemente dejarlo bien apretado. Una vez que esté ya todo seco de aceite, volvemos a ponerle la bobina, pero tener en cuenta una cosa: nunca debemos de echarle aceite a lo que sería el freno. Este es el freno, puesto que aquí, si veis, contiene una goma. Aquí contiene una goma y unos discos de aluminio, los cuales hacen que se frene la bobina. Vale, cerramos con fuerza. Nunca debemos echarle aceite a lo que es el freno. Una vez que está el freno bien apretado y comprobamos que efectivamente no se mueve, ya no se mueve, pues entonces vemos que el carrete funciona perfectamente. Si vamos a guardarlo en ese momento, nunca lo guardaremos con el freno apretado, sino con el freno suelto. Nunca se debe de tener el freno al máximo, sino siempre suelto, para evitar que los discos de freno, o sea, se aprieten en demasía y nos encontremos con que luego a la hora de frenar no frenen lo que tiene que frenar. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta a la hora de lubricar sería el pomo, la manivela. El pomo de la manivela, le echamos un pelín de aceite ahí para que gire perfectamente, lo veis que gira. Y también aquí lo que sería en la intersección en la manivela. Y por último ya nos restaría ver la palanca. Si os dais cuenta, aquí tenemos la palanca. Vamos a quitar un poco de aceite que sobra de aquí. Vamos a limpiar. Aquí nos queda la palanca del antirretroceso. Y ya lo único que nos queda la palanca del antirretroceso es echar un poquillo de aceite, muy poco, apenas una gota, para que si alguna vez vuelve a caer a la arena o vuelve a caer al sitio, impedir que el propio aceite impida que le entre lo mismo la sal del agua, si se nos moja, o en este caso polvillo de arena. Y ya solo espero que con esta explicación pues os quede bastante claro el cómo lubricar un carrete que por mala suerte, por desgracia, por diversas circunstancias se nos ha mojado, se nos ha caído al agua. Espero que os pueda servir como tutorial a la hora de engrasar y lubricar vuestros carretes. Bien, y una vez ya visto el vídeo de cómo tenemos que limpiar nuestro carrete, de cómo tenemos que dejarlo bien engrasado y bien lubricado, ya solamente me resta deciros que si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Si queréis dejar algún tipo de comentario, podéis hacerlo ahora aquí abajo en los comentarios, que yo gustosamente os voy a contestar. Y si queréis seguir viendo vídeos de esta índole, pues solamente lo que tenéis que hacer es suscribiros a mi canal, que seréis siempre bienvenidos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Os recuerdo que el patrocinador de este canal es Anju Pesca, que está en Puerto de Mazarrón, y que podéis pasar por su tienda o bien visitar su página web
que es www.anjupesca.com, y además su teléfono es el 639 612941.